Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un lindo día. En este video vamos a practicar la técnica de beso bicolor y utilizaré pinturas acrílicas y pinturas témpera. ¿Será que esto puede funcionar? ¡Comenzamos! Los materiales que utilicé son los siguientes: un lienzo de 14 por 14 pulgadas, pinturas témpera blanca, amarilla y naranja, pintura acrílica negra, aceite de silicón y una antorcha. Como primer paso tenemos que preparar nuestras pinturas. Yo ya las tengo preparadas. Si tú quieres saber cómo preparar tu pintura, en la cajita de descripciones te dejo el link de cómo preparar la pintura para practicar el acrílico fluido. Ahora voy a fondear el lienzo. Hay muchas formas de hacerlas. Puedes vertir la pintura y moverlo de un lado a otro hasta cubrirlo totalmente. Puedes utilizar una espátula, pero yo lo hago con las manos. Recuerda que el espesor mínimo del fondo tiene que ser de 2 a 3 milímetros. Esto nos ayudará para fluir mejor la pintura que vamos a poner sobre él. Te pido una disculpa porque no te mostré cómo poner la pintura en el vaso. Estoy utilizando las pinturas témpera que utilicé para la grabación de mi video anterior, donde les enseñé cómo preparar las pinturas témpera. Le agregué 3 gotas de aceite de silicón a la pintura témpera color naranja, amarilla y blanca. Dicho lo anterior, continuamos. Ahora sí, que empiece la fiesta de color. Vamos a empezar a hacer el vertido de la pintura. Y esta técnica se llama técnica de beso porque estás virtiendo la pintura con los dos vasos muy pegaditos, como si se estuvieran besando. Ve moviéndote lo más lento que puedas. Y también puedes ir haciendo un movimiento como de zigzag y el resultado va a ser diferente. Siguiente paso, vamos a darle movimiento a nuestra pintura para extenderla. Ya hemos llegado a este punto y la verdad, los colores quedaron hermosos. Pero recuerda que esta técnica es libre y puedes hacer tantos vertidos como tú quieras. Yo todavía tengo pintura. Haré otros vertidos y veremos qué pasa. ¡Wow! Ve cómo mientras le voy dando movimiento a la pintura se van abriendo algunas celdas. Mientras estás dándole movimiento a la pintura, nunca olvides ir quitando el excedente que va quedando en la parte de abajo de tu lienzo. Has terminado de darle movimiento y te recomiendo que lo observes muy bien para que veas cuáles son las áreas de oportunidad que tiene este cuadro. En este caso, solo pasaré la antorcha para sacar celdas en la silueta del color. Veremos qué es lo que sucede. Me encantó, la verdad, esas celdas le están dando un toque súper especial. En todos mis videos siempre les comparto un tip o un pequeño detalle de acuerdo a mi experiencia. Esta vez no va a ser la excepción. Es respecto al calor que aplicamos a nuestra pintura. Normalmente aplicamos el calor en todo el lienzo para reventar las burbujas de aire que se formaron. Sin embargo, creo que debes de considerar que puedes aplicar el calor solamente en lugares donde tú decidas que quieres tener algún efecto.
Hasta aquí estoy muy contenta con el resultado, pero ya saben que esto no se acaba hasta que se acaba. Dentro del lienzo hay unas partes negras que me gustaría darle un poco de color y aplicaré la técnica de arrastre con un acetato para ver qué es lo que pasa. El acetato tiene pintura solamente de un lado y voy a deslizarlo sobre nuestra pintura suavemente sin hacer presión. Cada vez que quieres aplicar la técnica, tienes que limpiar el acetato y volverlo a cubrir de pintura. En este video resolvimos dos dudas. La primera era si las pinturas témpera nos servían para practicar la técnica de acrílico fluido. Y la segunda, si podíamos combinar las pinturas témpera con las pinturas acrílicas. En conclusión, sí podemos utilizar las pinturas témpera para practicar la técnica de acrílico fluido y también podemos combinarla con pintura acrílica. Pero te pido un favor, no se lo digas a nadie. Has llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda, pero si tienes, por favor, pónmela en los comentarios y yo con gusto te responderé. Espero que el resultado final te haya gustado tanto, igual o más que a mí. Nos vemos en el próximo video, pero no olvides que mientras nos vemos, que fluya la creatividad.